Buenas tardes, estudiantes del grado 10º. Hoy en esta primera webinar vamos a trabajar la cátedra de formulación y evaluación de proyectos productivos. En esta cátedra les voy a dar explicación de los componentes del título, identificación del problema, formulación de los objetivos. Vamos a trabajar esos tres componentes. Por cada componente trabajado se le pondrá una nota, una calificación por cada componente. Como la idea es continuar el año entrante con la misma temática de la formulación y evaluación de proyectos productivos, seguimos trabajando los otros componentes de la guía metodológica de la formulación de los proyectos productivos. Entonces, Institución Educativa Agroambiental y Ecológica Luis Lozano Escipión, Condoto Chocó, Cátedra de Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos, docente Jairo Antonio Moreno Parra. Introducción. Quise hacerles una pequeña introducción para que se contextualicen sobre la cátedra de proyectos productivos. Nosotros a principio de año iniciamos con un proceso que era la identificación de las ideas de negocio, donde ustedes conformaron voluntariamente sus grupos de trabajo, y de esos grupos de trabajo, seguido a eso, iban a formular una serie de ideas de negocio que ustedes consideraban que podrían ser implementadas en el municipio de Condoto. De esa lluvia de ideas, ustedes hacían una sustentación, y de esa sustentación íbamos a seleccionar una idea de negocio de la lluvia de ideas que ustedes hicieron. Entonces, cada grupo ya tiene identificado cuál es su idea de negocio, y entonces con base a esa idea de negocios ustedes van a trabajar los componentes que ya les dije, que más adelante les voy a ir explicando cada uno de los componentes, cómo se trabajan, y con unos ejemplos Entonces, entrando en materia, en la parte de introducción, decimos que la Institución Educativa Luis Lozano Escipión, en su pénsul académico, contempla la oferta educativa de la Cátedra de Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos en los grados 10 y 11 que hacen parte de la media técnica. Decimos que nosotros tenemos como misión institucional formar unos discentes íntegros, formarlos íntegramente es una tarea incansable, y desde esta cátedra tratamos de aportar valor agregado al proyecto de vida de cada uno de nuestros estudiantes. Ustedes tienen un proyecto de vida, y entonces nosotros desde esta cátedra de formulación y evaluación de proyectos les vamos a dar elementos necesarios y suficientes para que ustedes le aporten valor agregado a ese proyecto de vida y puedan materializar sus objetivos y sus metas. Decimos que sin ideas no hay proyectos, y sin imaginación no hay proyecto. Siempre decimos a nuestros estudiantes que lo más importante y lo primero en la técnica de formulación y evaluación de proyectos, dice que se parte de una idea. O sea, la idea es lo primordial. Por eso lo primero que nosotros hicimos a inicios de año fue conformar los equipos de trabajo voluntariamente, luego aplicar la técnica de lluvia de ideas para que ustedes, partiendo de su imaginario, hicieran una lluvia de ideas de negocios que se pudieran implementar en el municipio de Condoto, pero que a la vez fueran innovadoras. Fue así como
ustedes hicieron unas sustentaciones de cada una de las ideas que ustedes pensaron o creían que eran viables, y de esa sustentación, entonces, con las orientaciones que les di en su momento, seleccionaron una sola idea de negocio. Entonces lo principal es la idea de negocio, y miren que esas ideas de negocio partieron del imaginario, o sea, de esa creatividad. Dice, una de las ideas del porvenir, o sea, de ese porvenir, de ese futuro que ustedes visionan que se puede plasmar, un escenario del mañana. O sea que cuando nosotros vamos a formular proyectos, por eso dice proyecto, de proyección, de proyectarse, de visionar el futuro, ¿ya? De anticiparse a los acontecimientos. Entonces por eso dice que es un escenario del mañana, lo que en otras palabras significa tener imaginación, o sea, nosotros imaginarnos ese mañana, ese futuro, cómo puede ser. ¿Ya? La transformación de una idea en un proyecto es una metodología conocida, o sea que nosotros aquí vamos a desarrollar una metodología, y esa metodología va a ser sistemática, ¿ya? Va a ser sistemática, y además de ser sistemática, vamos a tratar de que sea lo más real posible, con ideas en escenas, con ideas que se puedan poner en escena para que combinemos la práctica con la teoría. La transformación de una idea en un proyecto es una metodología conocida, es una mecánica sobre la que existe experiencia. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros podemos partir de una idea ya existente, porque muchas empresas que hoy en día tienen éxito parten de una idea ya existente, sino que le dan un valor agregado. Se detalla en este texto tener ideas buenas, tener ideas buenas, y que esas ideas que tiene cada uno de ustedes, nosotros las podamos plasmar a través de la materialización ya de un producto, y que ese producto tenga aceptación en el mercado. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer entonces es definir qué es un proyecto. Aquí tenemos dos definiciones de proyecto. Estos conceptos es muy importante que ustedes los tengan en cuenta, ¿ya? Es muy importante que ustedes los tengan. No vamos a decir que estos son los únicos conceptos que se pueden tener de proyecto, pero estos son los conceptos que yo les presento. El primer concepto dice que es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados. Entonces mire que estamos diciendo que es una planificación. Entonces nosotros partimos de una planificación, y que esa planificación tiene una serie de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados unos con otros, ¿ya? Porque la idea es nosotros trazarnos un objetivo y mirar cómo vamos a lograr esos objetivos que nosotros nos trazamos, y que eso debe ir engranado uno con el otro, organizado sistemáticamente para nosotros lograr esos objetivos. Una segunda definición que les presento es que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces miren que estamos diciendo en esta definición que los proyectos son unos esfuerzos temporales que se llevan a cabo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para obtener un producto, bien sea de uso o de consumo, unos servicios, cosas intangibles, o un resultado único. Entonces estos son los dos conceptos de proyecto
que les presento, espero que los analicen y los interioricen para que en el transcurso del desarrollo de la cátedra nosotros vamos mirando si estos dos conceptos se ajustan a la definición de proyecto. A medida que nosotros vamos desarrollando, vamos a ver si realmente existe una planificación, si realmente se trazan unos objetivos y que dentro de esos objetivos hay una interrelación el uno con el otro, y que si se trabaja coordinadamente para obtener un producto, un servicio o un resultado único, y si realmente es un esfuerzo temporal. Continuamos. Tipos de proyecto. Existen varios tipos de proyectos. Dentro de los varios tipos de proyectos tenemos proyectos productivos. Este primer tipo de proyecto es el que nosotros vamos a trabajar. Proyectos productivos. Cuando decimos que proyectos productivos es porque vamos a obtener un bien, ¿ya? Vamos a obtener un producto tangible, bien sea de uso o de consumo. Porque recuerden que en la definición anteriormente decíamos que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces mire que aquí en los tipos de proyectos estamos hablando de proyectos productivos, o sea, que vamos a obtener de ese esfuerzo un producto. Entonces uno de los tipos de proyectos es proyectos productivos. Otro tipo de proyectos son proyectos públicos. Ahora más adelante vamos a ir tratando cada uno de ellos. Un tercer tipo de proyectos tenemos proyectos de inversión social. Un cuarto tipo de proyecto es proyecto de vida, o sea, donde cada quien se traza su proyecto de vida. Y por último tenemos proyectos científicos. Entonces, los proyectos productivos son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar beneficios económicos para distintos fines. Entonces miren que al nosotros poner en marcha un proyecto productivo, se espera obtener unas ganancias en dinero. Y para nosotros obtener ganancias en dinero necesitamos poner en marcha una idea de negocio que sea innovadora y que sea rentable económicamente y que el producto tenga aceptación en el mercado. Por eso nosotros en la definición decíamos que es un esfuerzo temporal. Para nosotros posicionar un producto en el mercado debemos esforzarnos, debemos trabajar arduamente y con disciplina para nosotros lograr el objetivo que nos tracemos. Entonces, repito, el proyecto productivo son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Estos proyectos son llevados a cabo por empresas ya existentes o por personas naturales que quieren iniciar el mundo empresarial, como lo estamos haciendo nosotros con esas ideas de negocios que focalizamos. Entonces, en este caso son proyectos individuales con el objetivo de ponerlos en marcha para obtener unas ganancias en dinero. Bueno, continuamos. Los proyectos públicos. Público. Miren, el término público se refiere a algo que tiene acceso todo el mundo, que tiene acceso los ciudadanos, que es algo público, ¿ya? Por ejemplo, un parque es un proyecto público donde todos podemos acceder a ese beneficio de usar el parque. Entonces, los proyectos públicos, dice, son los que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos proyectos son el Estado,
los organismos multilaterales, las ONG, o sea, organizaciones no gubernamentales, y también las empresas en su política de responsabilidad social. Entonces miren que un proyecto público puede ser un alcantarillado, un acueducto, ¿ya? Un puente, un muro que necesite la comunidad. Entonces son proyectos públicos que son llevados a cabo por el Estado, ¿ya? Las alcaldías, la gobernación. Aquí decimos que las ONG, o sea, las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones sin ánimo de lucro. También empresas que tienen dentro de su política responsabilidad social, por ejemplo, cuando estaba en Condoto, aluviones. Entonces, creo que debieron haber realizado algún proyecto comunitario que beneficiara a la comunidad. Tenemos un tercer tipo de proyectos que son proyectos de inversión social. Inversión social, lo que nos quejamos nosotros los ciudadanos, que se necesita invertir en la sociedad. Entonces vamos a mirar qué nos dicen este tipo de proyectos de inversión social. Dice que son los proyectos que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas orientados frente a una situación problemática. Estos proyectos se pueden realizar con financiamiento público o privado. En el ámbito público se da a través de los programas sociales, lo mismo que están orientados a los sectores más vulnerables de la población, o sea, atender a la población vulnerable. Por otro lado, en el sector privado se da a través de organismos no gubernamentales, lo que le decía, las ONG, los mismos que trabajan con poblaciones que tengan iniciativas de trabajo. O sea, hay comunidades que tienen proyectos comunitarios, entonces a través de las ONG o a través de entidades del Estado le presentan esos proyectos de inversión social y entonces son atendidos por el Estado o a través de las organizaciones internacionales. El impacto que tiene este tipo de proyectos se mide de manera cualitativa, o sea, algo intangible, y a largo plazo utilizando herramientas de medición de costo. Entonces este tipo de proyectos son muy parecidos a los proyectos públicos, ¿ya? Pero que van encaminados a impactar a un grupo poblacional que tienen una problemática social. Continuamos. Proyecto de vida. Todos tenemos un proyecto de vida. Todo ser humano se traza un proyecto de vida, ¿ya? Todo ser humano. Así como las empresas, nosotros cuando las creamos le trazamos una misión, una visión, unos objetivos, unos principios, unos valores. Asimismo somos los seres humanos. Nosotros debemos trazarnos una misión, una visión, unos objetivos y de tener de presente unos valores, ¿ya? Y principios éticos y morales. Entonces este tipo de proyectos de vida nos dice, representan en su conjunto lo que el individuo quiere ser y lo que él va a hacer en determinado momento de su vida, así como las posibilidades de lograrlo. Esto lo define Angelo en 1986. Entonces miren que el proyecto de vida también está tipificado como un tipo de proyecto. Y por último tenemos los proyectos científicos, y esto es lo que se necesita implementar mucho en las instituciones educativas, y ahora que ya existe el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se necesita hacer ciencia en las instituciones. Nosotros necesitamos hacer ciencia para conocer nuestros recursos naturales, las bondades y los beneficios que nos pueden ofrecer la riqueza natural que tenemos nosotros y sacarle aprovechamiento a ese recurso natural. Pero eso lo hacemos a través de la ciencia, ¿ya?
aplicando la tecnología y la innovación. Entonces los proyectos científicos nos dicen que es el conjunto de planes, ideas y acciones que deben desarrollarse de forma coordinada para alcanzar una meta. Recibe el nombre de proyecto, siendo científico un adjetivo que menciona su vinculación a la ciencia, la agrupación de métodos, procedimientos y técnicas para generar conocimientos objetivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proyecto científico es porque aplicamos el método científico, o sea, una metodología, un paso a paso. Por eso decíamos que allá en la definición hablamos que se trazaban unos objetivos y que esos objetivos iban interrelacionados unos con el otro y seguían un orden lógico, ¿ya? Entonces nosotros en esta guía que yo les voy a presentar, entonces nosotros vamos a hacer uso de una metodología, un paso a paso, ¿entendido? Bueno, continuamos. Las etapas de un proyecto, o sea, ¿cuáles son las etapas que se siguen para formular un proyecto? Todo proyecto tiene 4 etapas. Una primera etapa es la idea, una segunda etapa es el diseño, una tercera etapa es la ejecución del proyecto y una cuarta etapa es la evaluación. Todo el proyecto debe ser evaluado si realmente se cumplió con el objetivo para el cual fue implementado. Entonces, todo proyecto debe ser evaluado. Todo proyecto pasa por estas 4 etapas. La idea, que es lo primero que se hace, lo que hicieron ustedes. El diseño, o sea, el diseño metodológico, qué metodología vamos a implementar, qué diseñar, los instrumentos que se van a utilizar. Después que ya hacemos la parte de diseño y la metodología, todo ese tipo de planeación, entramos a la parte ya de la ejecución del proyecto, o sea, la puesta en marcha del proyecto. Y por último, la evaluación, evaluar si realmente el proyecto impactó a la población objetivo o no. Entonces son las 4 etapas de un proyecto. Entonces miremos uno por uno. La idea consiste en establecer la necesidad u oportunidad a partir de la cual es posible iniciar el diseño del proyecto. Entonces, ¿qué está diciendo? Partimos de la necesidad, o sea, nosotros diagnosticar cuál es la necesidad sentida que tiene la comunidad afectada para nosotros establecer la idea y así poder iniciar. La idea del proyecto puede iniciarse debido a alguna de las siguientes razones: porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que existieran en el futuro si no se toma medidas al respecto. Entonces miren que todo parte de una necesidad sentida de una población, o también en su efecto parte de nosotros visionar que hay si no se atiende X situación, entonces se puede presentar un problema mayor. Dice, porque existen potencialidades o recursos subaprovechados que pueden optimizarse y mejorar las condiciones actuales, porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos que se producen en el mismo lugar y con los mismos involucrados. Entonces mire que hay proyectos que están en marcha, pero que necesitan ser reforzados. Entonces a partir de ahí también se puede formular otro proyecto. Entonces que quede claro que lo primero de un proyecto es identificar la necesidad sentida. De esa necesidad es lo que nosotros llamamos identificar el problema a atender, ¿ya? Entonces, cada etapa de este proyecto cuenta con unas actividades, unas fases. Las etapas vienen siendo como las fases del proyecto. Entonces, estas etapas del proyecto tiene unas actividades, ¿ya? Entonces, la segunda etapa de los proyectos es el diseño.
¿Qué nos dice el diseño? Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas y estrategias a seguir, teniendo como indicador principal el objetivo a lograr. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nosotros en la etapa de diseño vamos a establecer cuál es la estrategia que vamos a utilizar para lograr ese objetivo, cuál es la metodología a utilizar, ¿ya? Esa planificación de los instrumentos a aplicar. En esta etapa se produce la aprobación del proyecto, que se suele hacer tras la revisión del perfil de proyecto y o de los estudios de prefactibilidad o incluso de factibilidad. Entonces miren que nosotros estamos hablando de formulación y evaluación de proyectos, o sea que los proyectos tienen una etapa de prefactibilidad. Esa etapa de prefactibilidad es la que nos va a indicar si el proyecto es viable o no es viable, ¿ya? Tenemos una tercera etapa que es la ejecución. La ejecución consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente. Entonces, en el diseño nosotros planificamos todo lo que vamos a realizar. Y ya en la etapa de ejecución lo que hacemos es ponerla en funcionamiento, ¿ya? Por eso se trazan unas actividades, unas metas y unas actividades. Y nosotros lo que hacemos es ejecutar cada uno de lo que se planificó en la fase de diseño. Y por último tenemos la etapa de evaluación. Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado y se lleva a cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus resultados en consideración al logro de los objetivos planeados. Entonces, la etapa de evaluación, nosotros vamos a tener unos instrumentos de evaluación del proyecto, ¿ya? Si realmente se cumplió el objetivo o si no se cumplió ese objetivo, o qué ajuste hay que hacerle al proyecto para lograr su fin último. Bueno, entonces aquí a continuación les voy a presentar la guía metodológica que nosotros vamos a llevar a cabo durante el curso, los dos cursos de 10 y 11. Entonces, nosotros tenemos una articulación con el SENA. El SENA viene haciendo un trabajo con la media técnica, entonces nosotros estamos trabajando de acuerdo a la guía metodológica para formular planes de negocio que tiene el SENA, para no trabajar desarticuladamente con ellos, sino trabajar articuladamente. Entonces, esta es la guía metodológica que se trabaja en el SENA, y entonces es la que nosotros vamos a llevar a cabo para no confundirlos en el desarrollo de la temática de proyecto. Entonces aquí tenemos 11 pasos. Tenemos un primer paso que es el título del proyecto. Ese es el primer paso. O sea, ahí es donde se configura la idea del proyecto, acompañado con un segundo paso que es la identificación del problema. O sea, recuerden que la idea nace de una necesidad sentida que se está presentando en la comunidad, ¿ya? Entonces de allí surge esa idea del proyecto. Tenemos un tercer paso que son los objetivos. Los objetivos ellos se dividen en dos: objetivo general y objetivos específicos. Tenemos un cuarto paso que es la justificación, o sea, por qué se debe implementar el proyecto. Un quinto paso que es etapas y actividades, lo que le decía anteriormente, ¿ya? Nosotros aquí en esta etapa o actividades que vamos a hacer como ese diseño metodológico para lograr el objetivo. Sexto paso, producto del proyecto, o sea, aquí nosotros vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el producto final. Séptimo, beneficiarios del proyecto. ¿Cuál es la población objetiva? ¿Quiénes se van a beneficiar directa e indirectamente con el proyecto?
Octavo, presupuesto del proyecto. Ustedes saben que todo proyecto demanda unos gastos, requiere una financiación. Entonces, aquí este está dividido. Tenemos un primer componente dentro del presupuesto del proyecto, tenemos el talento humano. ¿Cuál es el talento humano que nosotros vamos a requerir? O sea, la mano de obra calificada y no calificada. Tenemos un segundo componente que son los recursos físicos, o sea, la parte de infraestructura, la parte de logística que se requiere para poner en marcha el proyecto. Tenemos un tercer componente que es la parte financiera, o sea, aquí es donde yo les digo que el componente económico, el dinero. Un cuarto componente que son la fuente de financiación, quiénes van a financiar ese proyecto, ya, porque se requiere que alguien financie la idea de negocio. Tenemos un noveno paso que es responsables del proyecto. ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo la materialización de este proyecto? Un décimo paso que es el impacto del proyecto, lo que le decía, que eso ya hace parte, qué impacto puede tener este proyecto si no se ejecuta o si se ejecuta. Y por último, la evaluación del proyecto, o sea, va a evaluar si realmente el proyecto cumplió con el objetivo trazado. Bueno, entonces, como les dije, vamos a trabajar hasta el tercer componente de la guía: título del proyecto, identificación del problema, objetivo general y objetivos específicos. Entonces, la actividad que les va a quedar es, con la idea de negocio que ustedes focalizaron, formular el título del proyecto. Segundo, y hacer la descripción del problema. Y tercero, los objetivos, formular los objetivos, objetivo general y objetivo específico. Entonces vamos a mirar cada uno de estos tres componentes, cómo se trabajan. Entonces, el primer componente tenemos el título del proyecto. Para nosotros formular el título del proyecto, se debe reflejar en forma resumida las metas o el producto o servicio que se busca alcanzar. Recuerden que allá en la definición nosotros decíamos que, porque estamos trabajando el tipo de proyecto productivo, para que ya nos vamos ubicando en el tipo de proyectos productivos. Entonces, aquí estamos diciendo que el título debe reflejar claramente cuál es el producto o servicio que se busca alcanzar, qué es lo que va a producir, qué es lo que se va a hacer. El título debe ser claro y reflejar el lugar donde se va a llevar a cabo y quién lo va a realizar. ¿Entendido? Repito, el título del proyecto debe reflejar en forma resumida las metas o el producto o servicio que se busca alcanzar. Debe ser claro y reflejar el lugar donde se va a llevar a cabo y quién lo va a realizar. Entonces yo les voy a presentar un ejemplo de un título, teniendo en cuenta que nosotros somos una institución agropecuaria, ambiental y ecológica. Entonces yo les voy a presentar un ejemplo de un título con base a la modalidad de la institución, para que se ubiquen. Abajo pueden observar la imagen de los proyectos que se han materializado en la institución educativa, aprovechando una capacidad instalada que tenemos nosotros en materia de infraestructura. Entonces hice el proyecto, el título del proyecto, o sea, este es un ejemplo. Proyecto productivo, cría y comercialización de pollo de engorde, cerdo pietrain, cultivo de cachama negra en la institución educativa Luis Lozano Escipión de Condoto, Chocó. Entonces miren que es un título,
Es un título que nos dice qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? A criar y comercializar. Entonces mire que aquí se están presentando dos actividades. Criamos los animales, como se pueden observar, los pollos, el cerdo, los pescados, se cría, pero además nosotros de criarlo no los vamos a dejar ahí en la institución, no, estamos diciendo que los vamos a ¿qué? A comercializar, ¿ya? Comercialización. Entonces cuando nosotros formulamos proyectos productivos y son para obtener un beneficio o una rentabilidad financiera o económica, entonces debemos tener en cuenta estos dos componentes de la cría y comercialización. Yo los crío, ¿cierto? Pero para poder obtener ese beneficio financiero debo comercializarlo en un mercado de bienes de consumo. ¿Entendido? Ahora, ¿qué voy a producir? ¿Qué es lo que yo voy a criar? Voy a criar pollo de engorde. Mire que estoy siendo específico. ¿Qué voy a criar? Pollo de engorde, porque hay pollo, hay ponedoras y todo eso. Entonces estoy siendo específico. Por eso se dice que en el título debe ser claro. Debe ser claro. ¿Qué más voy a criar? Cerdo. Cerdo Pietrai, porque hay varias clases de cerdo. ¿Ya? ¿Qué más voy a criar? Cachamas negras. Mire que hay tilapia roja y cachamas negras. En este caso yo estoy diciendo que son cachamas negras, como han observado ustedes en el estanque que se han criado. Pero en el estanque hemos criado las dos, la negra y la roja. Pero cuando se cría una, no se echa de la otra, sino en este caso nosotros, en ese entonces se crió cachama negra. ¿Dónde se va a realizar esto? En la institución educativa Luis Lozano Escipión. ¿En qué municipio? Condoto, Chocó. Entonces mire que el título está lo suficientemente claro que cualquier persona se ubica claramente de qué trata el proyecto. Eso es como cuando nosotros vamos al cine. Nosotros lo primero que miramos en cartelera es el título de la película. Cuando nosotros leemos el título de la película, ya sabemos si la película es de acción, si es de terror, si es de romance, etcétera, ¿cierto? Porque el título debe ser claro y ubicar al lector de qué trata. ¿Entendido? Entonces, una persona que lee el título ya sabe que el proyecto trata de criar y vender o comercializar pollos de engorde, cerdo Pietrai y cachama negra. ¿Entendido? Bueno, continuamos. Entonces ustedes allá, este ejemplo les sirve para que tengan claro cómo formular el título del proyecto. Recuerden que cada componente es una nota. El título es una nota. ¿Ah? Identificación del problema. Bueno, esto es más complejo. Este es mucho más, requiere mucha más investigación, requiere de más serenidad, requiere de mucha más dedicación, requiere de más consulta, de más revisión de referentes, de proyectos similares, porque nos podemos apoyar en proyectos similares. Miren que este proyecto de cría de pollo, cerdo, cultivo, eso nos lo conseguimos a granel, conseguimos mucha información sobre estos proyectos. Entonces, si nosotros como institución educativa vamos a trabajar un proyecto de esto, lo primero que tenemos que ir es a las fuentes. ¿Qué investigación hay frente a este tipo de proyectos? Entonces, asimismo, son ustedes cuando vayan a formular su proyecto, deben de investigar si ya hay proyectos similares a esto para que se apoyen. Entonces miren que esta cuestión del planteamiento del problema es muy importante. Nosotros allá en las fases del proyecto hablábamos de la primera fase, que era de la idea. O sea, la idea parte de una necesidad sentida, de un problema.
¿ya? Entonces es muy importante nosotros saber cuál es el problema, cuál es la necesidad que se está presentando en ese momento, para así mismo hacer la descripción del problema, cómo están ocurriendo los hechos, qué pasa si nosotros no implementamos este proyecto, cuál es el impacto que puede tener a futuro si no se implementa este proyecto, y cuál es el impacto positivo que se obtiene al implementar este proyecto. Entonces se dice que cuando nosotros identificamos el problema de un proyecto y hacemos la descripción del problema, tenemos el 80% del proyecto ya formulado, porque un problema bien planteado ya sabemos nosotros cómo solucionarlo, cómo darle solución. Entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces dice, todo proyecto nace de una necesidad sentida a solucionar. O sea, todo proyecto va encaminado a solucionar una problemática, ¿ya? Todo proyecto va encaminado a solucionar una problemática. Si en Condoto, por ejemplo, hay un problema de falta de empleo, no hay fuentes de empleo, entonces los proyectos productivos es una estrategia para solucionar esa problemática. Pero entonces tengo yo que conocer cuál es la problemática en sí que se está presentando. ¿Cuál es la problemática en sí que se está presentando? Para nosotros darle solución a ese problema. ¿Entendido? La identificación del problema establece una situación que se desea cambiar. O sea, en ese momento hay una situación sobre el contexto, sobre el lugar, y nosotros queremos darle solución a ese problema, a esa necesidad sentida que se está presentando con la puesta en marcha del proyecto. Al definir el problema, indique, o sea, unas píldoras que yo les estoy dando aquí para ustedes formular su problema. ¿Cuál es el problema que se está presentando? Ustedes van a hacer una descripción de cuál es el problema que se está presentando. Una breve descripción de los hechos, cómo están ocurriendo los hechos. ¿Quiénes están afectados? O sea, hacer una descripción de la población, cómo se está afectando esa población y en dónde está sucediendo esos hechos. Por eso miren que en el título nosotros decimos dónde se va a realizar y quién va a realizar el proyecto. ¿Quién? La institución educativa. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Condoto Chocó. Estamos siendo específicos. ¿Cuál es la situación de ese grupo la que se desea cambiar? O sea, ¿cuál es la situación del grupo? ¿Qué está pasando con ese grupo? ¿Ya? ¿Qué sucedería a mediano plazo con esta situación si no se realiza el proyecto? O sea, si no se implementa el proyecto, ¿qué pasará? Por eso nosotros decíamos que los proyectos, o sea, el término proyecto es de proyectar, o sea, yo mirar a futuro qué está pasando si no implemento este proyecto, qué puede pasar. Y por último dice que una vez nosotros formulamos, o sea, hacemos toda la identificación del problema, al final se debe formular la pregunta problematizadora, ¿ya? O sea, la pregunta de investigación. Entonces, cuando nosotros formulamos el título, ese título lo convertimos en una pregunta, ¿ya? El título del proyecto lo convierto en una pregunta, para que no se vayan a confundir allí. El título del proyecto lo convierto en una pregunta. Entonces, miremos el ejemplo que les traigo. Continuando con el proyecto que seguimos, que es de la institución. Planteamiento del problema. Unos ponen planteamiento del problema, otros ponen identificación del problema, bueno, etcétera. Entonces, ¿cómo es el planteamiento del problema?
Desde hace varios años en el municipio de Condoto, Chocó, se ha venido presentando un problema de poca oferta en carne de pollo de engordes, cerdo pietrae y cachama negra. Mira que estamos diciendo que hay una poca oferta, o sea, cuando no hay oferta de esos productos ya es un problema. Situación que ha provocado que los comerciantes dedicados a distribuir estos productos en la localidad lo adquieran, o sea, lo demanden en producciones o granjas de otras regiones del departamento. Entonces mire que como hay poca oferta de estos productos, entonces ¿qué tienen que hacer los comerciantes? Importar. Y en esa importación estamos hablando de cárnico. Si no se transporta con las medidas técnicas, el producto puede sufrir afectaciones el departamento, ocasionando sobrecosto. Mire, cuando se importa, ¿qué pasa? Ocasionando sobrecostos reflejados en el precio pagado por el consumidor final. Entonces nosotros que somos los consumidores finales terminamos pagando mucho más dinero por esa carne que es importada. O sea, se afectan la familia, y recuerden que las familias no están generando ingresos porque no hay empleo. Entonces la comida se encarece. Además de la pérdida de calidad del producto, porque en el traslado se interrumpe la cadena de frío. Entonces lo que les estaba diciendo, en el traslado se pueden presentar infecciones, que la carne puede infectarse por la cadena de frío. El municipio de Condoto, Chocó, basa su economía en la minería en más de un 80%, o sea que la base de la economía de Condoto es la minería, usted muy bien lo sabe, pero esa actividad sufrió afectaciones, dejando solo un 20% restante a otras actividades económicas como lo son el comercio, la ganadería en menor escala y las actividades agropecuarias de otros productos, lo cual genera mayor consumo de estas carnes sin existir la suficiente oferta local de la misma. Entonces, como son pocas las personas que se dedican a esa actividad de producir cárnicos, entonces y hay mucha demanda de ese producto, entonces se genera una escasez del producto. Entonces al presentarse una escasez del producto, de la producción de ese producto ahí en el mercado condoteño, entonces los comerciantes se ven en la necesidad de importarlo de otros lugares, bien sea de minas, ¿cierto? Como es lo que se observa. Entonces miren que aquí hice la identificación o el planteamiento del problema. Pueden poner como título identificación del problema o planteamiento del problema. Entonces mire que muy sucintamente hicimos una descripción del problema que se está presentando con este producto, ¿ya? Y como nosotros tenemos una capacidad instalada para producir esos productos, entonces allí hay una oportunidad de negocio, porque recuerden que donde hay seres humanos hay necesidades básicas insatisfechas por satisfacer y hay oportunidad de negocio. Entonces estamos diciendo que se formula una pregunta. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? El título, recuerde que es cría y comercialización de pollos de engorde, cerdo pietrae, cachama negra en la institución educativa Luis Lozano Escipión de Condoto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con el título? Lo convertimos en una pregunta problematizadora. O sea, problematizamos el título. ¿Cómo lo problematizamos en este caso? Dice, ¿cuál es el impacto socioeconómico que puede generar la implementación de un proyecto productivo de cría y comercialización de pollos de engorde? ¿Ya? Teniendo en cuenta criterios educativos. ¿Por qué criterios educativos? Porque recuerden que es la modalidad de la institución, o sea, nosotros educar con este proyecto. Y además de educar con este proyecto, la idea es
impactar socioeconómicamente la comunidad, ¿ya? Por eso decimos, ¿cuál es el impacto socioeconómico que puede generar la implementación de este proyecto? O sea, ¿qué beneficio puede tener la comunidad? ¿Y qué pasaría si nosotros no implementamos este proyecto a futuro? ¿Entendido? Entonces allí quedó plasmado el planteamiento del problema. Entonces este sería otra nota. Y por último tenemos continuamos. Entonces íbamos en el tercer componente, objetivos. Los objetivos se redactan comenzando por un verbo en infinitivo y deben ser evaluables, permitiendo comprobar si se alcanza el resultado o no. Los objetivos deben definirse de forma clara, objetivos concretos que no confundan o den vía libre a interpretaciones, que sean medibles, formulados de forma que tengan un resultado alcanzable. Los objetivos de un proyecto se dividen en dos: objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general obedece al título del proyecto, anteponiendo un verbo en infinitivo, es uno solo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el título del proyecto viene siendo el objetivo general del proyecto y se antepone un verbo en infinitivo. Por ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo: diseñar un proyecto productivo sostenible de cría y comercialización de pollo de engorde, cerdo pietrain y cachama negra para abasto del mercado en el municipio de Condoto, departamento del Chocó, en la institución educativa Luis Lozano Escipio. Entonces, miren que nosotros aquí le estamos anteponiendo el verbo en infinitivo y da cuenta del título del proyecto. ¿Ah? Entonces se debe redactar de forma tal que el objetivo general dé cuenta del título del proyecto. ¿Entendido? Bueno, aquí les queda el ejemplo. Y por último tenemos objetivos específicos. Pueden tener un mínimo de 3 objetivos específicos, enumerados en orden de importancia, orden lógico y orden temporal. O sea que mínimo deben de ser 3 objetivos, pero normalmente se formulan 3 objetivos específicos. Ustedes me van a formular 3 objetivos específicos. Uno normalmente formula de 3 a 5 objetivos, pero en este caso ustedes me van a formular 3 objetivos específicos. Deben ser consistentes con el problema, o sea que debe estar concadenado a dar solución a la problemática. ¿Ah? Recuerden que los objetivos específicos van encaminados a lograr el gran objetivo general. ¿Ah? Los objetivos son inherentes a la definición y delimitación del problema, es decir, se desprenden al precisar el estudio, o sea que del problema se desprenden esos objetivos específicos, ¿ya? Porque recuerden que el objetivo general va encaminado a solucionar el problema que va concadenado con el título. Todo es un engranaje, como se decía en la definición, que los objetivos van correlacionados uno con el otro, ¿ya? Van correlacionados uno con el otro. Entonces aquí tenemos el ejemplo. En este caso yo formulé 4 objetivos. Ustedes apenas me van a formular 3 objetivos. El primer objetivo específico: realizar, mire que iniciamos con el verbo en infinitivo, realizar un diagnóstico de las necesidades de la infraestructura instalada. Recuerden que nosotros en la institución tenemos una infraestructura, pero no conocíamos el estado de esa infraestructura. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer?
a realizar un diagnóstico cómo está la infraestructura, los galpones, los estanques y la porqueriza, ¿ya? Levantar un diagnóstico de esas instalaciones, en qué estado están, para entonces asimismo formular una serie de actividades para lograr este objetivo específico. Segundo objetivo específico, formular. Mire que estamos utilizando un verbo en infinitivo, formular el plan de negocio de acuerdo a la capacidad instalada en la institución educativa Luis Lozano Escipión. Entonces, una vez nosotros levantamos el diagnóstico, formulamos el plan de negocio. Esta guía que ustedes estamos trabajando, la desarrollamos, ¿ya? Un tercer objetivo específico, socializar el plan de negocio ante el consejo directivo. Claro, una vez se formula el plan de negocio, se debe socializar ese plan de negocio ante el consejo directivo, que es la máxima autoridad de la institución, que es el que le da viabilidad si se puede implementar o no el proyecto. Entonces mire que van los objetivos específicos concadenados uno con el otro, ¿ya? Y por último tenemos implementación. Aquí es implementación de un proyecto productivo de cría y comercialización de pollo de engorde, cerdo pietrae, carne de cachama negra en cautiverio en la institución educativa Luis Lozano Escipión del municipio de Conoto. Entonces aquí ya cuando se socializa, entonces ya se le va a dar implementación. Ahí es implementar un proyecto. Aquí hay una equivocación, una implementación, ¿verdad? Bueno, entonces por el momento vamos a trabajar estos tres componentes. Como ya les dije, cada componente va a tener su valoración. De igual forma, les voy a mandar una segunda webinar que es del módulo de contabilidad básica. Allí van plasmadas unas actividades, entonces ustedes desarrollan esa actividad y también esa va a tener sus valoraciones para completar las notas de los periodos que tenemos pendiente, que es el segundo periodo, el tercer periodo y el cuarto periodo. Muchísimas gracias, jovencitos. Que pasen feliz día.